Salmo 2. Baluarte de la verdad. Un ministerio sin ánimo de lucro para difundir la sana doctrina, según nos ha llegado por la revelación de Dios, que nos fue dada a través de los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo, contenida en los 66 libros de la Biblia, que conforman las Santas Escrituras, las cuales son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este segundo encuentro en el cual estamos llevando a cabo una serie de estudios expositivos. En este caso estamos examinando el libro de los Salmos con una perspectiva práctica. Y hoy examinaremos el Salmo 2, el cual posee un altísimo valor teológico, práctico y bíblico, sobre todo por el contenido profético mesiánico que lleva implícito. El Salmo examina el reino del Mesías, el ungido de Dios, aunque pudiera entenderse que en su contexto inmediato está hablando del nuevo rey. Recuerden que en los tiempos bíblicos el rey era considerado el ungido del Señor. También sabemos que a última instancia el verdadero ungido del Señor sería el rey, Mesías, príncipe, que vendría a liberar y a cumplir todas las promesas dadas por los profetas del antiguo pacto, a inaugurar el nuevo pacto y a regir con justicia real, perdurable y ante todo cumplir la profecía del protoevangelio que encontramos en Génesis capítulo 3 versículo 15. Veremos que desde la presentación de este personaje que heriría a la serpiente en la cabeza, el mismo tiene un desarrollo en todos los libros del antiguo pacto. A través de todo el Antiguo Testamento se nos van aportando cada vez nuevos elementos para descifrar la figura mesiánica. Bien puede ser el hecho de muerte de Jacob en Génesis 49, identificando que de la tribu de Judá se levantaría el Mesías. También puede ser ilustrado a través de la vida de José, un siervo sufriente. O bien puede ser el ejemplo de Moisés, quien llega e irrumpe en la comunidad hebrea que ya llevaba 430 años sufriendo el agravio del pueblo egipcio, quien lo había esclavizado, y como líder encomendado por Dios libera al pueblo y da una profecía de que se levantaría un profeta en medio de Israel semejante a él. De la misma manera pudiéramos apreciar en la descripción de Job al Mesías sufriente, o el caso del rey David, quien sería tipo de Mesías, al punto que al ser descendiente directo de Judá y rey de Israel, se entiende que sería de su linaje que se levantaría ese Mesías. Salomón, su hijo, también compartiría, siendo un pacificador y rey, características que indicaban matices de la vida del Mesías y lo profetizaban. Ya con la división de reino, los profetas empezaron a indicar con más precisión características de la vida del Mesías. En los tiempos del rey Ezequías vemos en la profecía de Isaías 3 cánticos mesiánicos que anuncian detalles tan increíbles como el nacimiento virginal y sobre todo aterrizando en el famosísimo texto mesiánico de Isaías 53, en la vida de Jeremías, un hombre que sufre por el amor de su nación y es finalmente apedreado en Egipto por proclamar la verdad y acusar al pueblo judío que había pervertido el objetivo de ser luz a las naciones ante Dios, de tal manera que se había paganizado, y por proclamar dicha verdad a los judíos que habían escapado de Egipto es asesinado. No olvidemos que también Isaías finaliza sus días martirizado en tiempos del rey Manasés, un hombre que se esforzó en ser impío ante Dios, y termina ordenando que Isaías sea cerrado, es decir, usar una sierra de ese tiempo que es muy parecido a lo que entendemos hoy como un serrucho, y cortado a la mitad. Y aquí me perdonarán los datos ilustrativos, pero describo que era tan cruel el castigo, similar a los padecimientos del Hijo del Hombre. Para empezar, Isaías fue colgado al revés, los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, y entre sus piernas se introducía la hoja en la cual 2 hombres situados en los extremos de la misma empezarían a cerrar y a cortar, y empezaba desde los genitales y terminaba dividiendo, partiendo el cuerpo del profeta hasta llegar a la cabeza. Es decir, el corte se realizaba en una posición incómoda donde era colgada invertidamente la persona, pies hacia arriba, cabeza hacia abajo, de tal manera que ya era incómodo por la presión de la sangre en la cabeza, y la tortura empezaba cuando sentías que entre tus piernas empezaba el corte que iba dividiendo el tronco de tu cuerpo hasta llegar a la cabeza en un proceso de tortura lento y mortal.
Ya en los 70 años de cautiverio babilónico, el profeta Daniel empieza a describir con una exactitud a este personaje, al Mesías, al ungido de Dios, con datos increíblemente exactos. Profecías tan famosas como las 70 semanas de Daniel ubican con una precisión absoluta el año en el que debía ser martirizado el Mesías. Y a todo esto pudiéramos sumarlo las múltiples apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Los teólogos lo llamamos teofanía o cristofanía, apariciones multiformes de Cristo en el Antiguo Pacto. Entiéndase el sacerdote Melquisedec, y pudiéramos abundar en Hebreos 7, o la peculiar aparición para el anunciamiento del nacimiento de Isaac, donde Sara se ríe cuando escucha el anuncio. Se identifica que uno de estos tres ángeles era el mismísimo Yahvé. Pero como bien diría el apóstol Juan en su Evangelio capítulo 1 verso 18, al Padre nadie le ha visto jamás. Sabemos que muchas veces es Cristo quien le da a conocer, como dice el mismo versículo. Entendemos que este Yahvé al cual Abraham vio junto a su esposa Sara no era más que Cristo. Otra aparición pudiera ser el varón que peleó con Jacob durante toda la noche, o el ángel de Jehová que habló desde la zarza a Moisés. De igual manera, cuando iban a tomar la tierra prometida, el líder de Israel, Josué, tiene un encuentro muy peculiar con el príncipe de los ejércitos del Señor. Otra clara manifestación de Cristo preencarnado. En el libro de los Jueces, para el anunciamiento del nacimiento de Sansón, se presenta también esta figura del ángel del Señor, anunciando la noticia. Bueno, y también pudiera levantarse la duda de por qué tenemos que concluir que eran apariciones de Cristo y no sencillamente manifestaciones de un ángel, un ser ministrador de Dios que traía una noticia. Bueno, el tema es que a ningún ángel se le permite llevar el nombre de Dios ni recibir adoraciones, y vemos que esto ocurre en muchos de los encuentros de este misterioso ángel del Señor. También vemos en las páginas de la Escritura que cuando hay una manifestación de un ser angelical, el cual no es el famoso ángel del Señor, se permite que este ángel dé nombre. Tal es el caso del ángel Gabriel o del arcángel Miguel. Sin embargo, siempre que se da a conocer el ángel de Jehová, el nombre que lleva precisamente es este. Y llevando el nombre del Señor, lo más lógico concluyente es entender de que se trata del Señor mismo, y más cuando examinamos el mensaje y las palabras que usa. Y así pudiéramos seguir mencionando muchísimas apariciones de este personaje, el cual es Jesús preencarnado. Ya terminado el canon judío, es decir, el Tanaj hebreo, todo lo que entendemos como el Antiguo Testamento, estos 39 libros que la comunidad judía reconoció como inspirados, podemos calcular que en sus páginas encontramos la increíble cantidad de más de 300 profecías mesiánicas. ¿Y por qué Dios se esfuerza tanto en que hayan profecías que identifiquen al Mesías? Bueno, porque vendrían muchos engañadores diciendo que eran el Mesías, como efectivamente pasó. Incluso antes de Jesús muchos se levantaron diciendo ser el Mesías. Pero Dios deseaba que su pueblo tuviera una base de datos suficiente para comparar, identificar y reconocer al verdadero Mesías. Y quisiera detenerme aquí porque es muy importante que entendamos que Israel no desconoció a Jesús, no lo rechazó por faltas de evidencia. No, la idea era clara. Habían dos manifestaciones mesiánicas en el tiempo del cumplimiento de la profecía. Una era el hijo de José, el Mesías sufriente, el cual debía venir, morir por los pecados y salvar al pueblo. Venía a liberar a la nación desde una manera espiritual, libre del pecado original y también del pecado personal, mediante la redención y la obra de sacrificio. Y como vemos, la redención espiritual, la libertad del pecado y de las consecuencias de la maldad, es el objetivo fundamental del cuadro salvífico de Dios. Es lo que profetizó el mismo Señor en Génesis 3:15. Es herir a la serpiente en la cabeza. Sin embargo, también había una profecía de Mesías príncipe, el famoso hijo de David, el cual vendría y regiría las naciones con vara de hierro. Y si bien encontramos al Mesías sufriente en Isaías 53, también encontramos en otras profecías del mismo Isaías y otros profetas al Mesías príncipe. Y una de ellas es este salmo que vamos a examinar hoy. Sin embargo, era necesario que viniera primero el Mesías sufriente para redimirnos del pecado, para que después viniera el Mesías príncipe para establecer un reino. Pero, al situarnos en el contexto inmediato, Roma gobernaba a Judea de una manera brutal. Aún la autoridad local, el rey de Judea, que servía a los intereses de Roma, el psicópata de Herodes el Grande, aunque buscando congraciarse con la comunidad judía,
reconstruyó el templo, cogió el templo de Esdras y lo llevó a niveles arquitectónicos inimaginables para la nación judía en aquel momento, seguía siendo un tirano al servicio de Roma y que no mostraba el más mínimo respeto contra todo aquel que en su mente fuera una amenaza para su reinado. A punto tal que si tenía que sacrificar la vida de su mujer o de sus hijos, lo haría. También tenemos la figura de Poncio Pilato, alguien que, según las fuentes extrabíblicas, era una persona enfocada en mantener el orden a cualquier costo, a punto que muchas veces introducía a los legionarios romanos con ropa de civil entre las comunidades judías que él entendía que eran altamente problemáticas, promoviendo que en medio de estas manifestaciones los soldados romanos que se habían infiltrado entre las filas de los judíos que protestaban comenzaban riñas y acuchillaban a los mismos manifestantes, entendiéndose como una división dentro del mismo movimiento judío, lo cual hacía que se debilitara el mismo movimiento de resistencia. Así, estos movimientos estratégicos que usaba Pilato, conocido como Operación de Falsa Bandera, eran medios para cumplir un fin. Sin importar lo inhumano o ilegítimo que fueran, a Pilato solamente le interesaba mantener el control a todo coste, como a Herodes y como a Roma. Y por última esperanza, la nación se pudiera refugiar en las autoridades religiosas. Los saduceos eran el partido religioso que dominaban toda la liturgia y lo relacionado con el templo judío de Herodes. Lo curioso es que la forma en que se dirigía la religión en Israel en el primer siglo era acorde al resto de la política que hemos descrito en el mundo secular. Había un sumo sacerdote que iba variando, pero era propuesto siempre por la misma persona. Anás era la persona clave que estaba detrás de toda la religión en Judea. Él era el líder del templo. Él decidía a quién ponía y a quién quitaba en el sumo sacerdocio, porque siempre debía haber un sumo sacerdote y debía variar. Solo que Anás controlaba y a veces se valía de otras personas como su yerno Caifás para ejercer el sacerdocio, pero realmente quien gobernaba era Anás. Y era especialmente cruel, porque a este hombre solamente le interesaba lucrar y mantener el orden. Lucrar para enriquecerse él y mantener el orden para estar en paz con los romanos. Y bajo la presión que venía de Roma por la política del emperador, por la forma de ejecutarla el rey local, Herodes, por la forma de obrarlo el prefecto de Judea, Poncio Pilato, y la forma también de llevarlo a cabo el partido saduceo, se había acumulado un resentimiento y una tensión tan grande en el corazón de la nación judía que no deseaban al Mesías sufriente. Ellos lo que deseaban era al Mesías príncipe, aquel que viniera y los liberara del yugo romano, hiciera de ellos la nación próspera que habían profetizado muchos de los autores del Antiguo Testamento, que ese hijo de David se manifestara, pusiera a todos los enemigos por estrado de sus pies y que Israel regiría a las naciones con vara de hierro. De tal manera que todo aquel que se identificaba como Mesías en los tiempos de Jesús lo proyectaba como el hijo de David, el Mesías príncipe, el libertador. Manifestándose Cristo Jesús viene con un mensaje distinto, el siervo sufriente. Pero Israel no deseaba otro Job, otro Jeremías. Israel necesitaba un Moisés. Otro dato muy curioso relacionado a este salmo es que este cántico era usado en la ceremonia de entronización, es decir, cuando un rey asumía su papel, se leía este salmo. Bueno, y como introducción creo que ya ha sido suficiente de recuento histórico el paseo que hemos hecho a través de la historia de la figura mesiánica en el Antiguo Testamento. Ya es momento de adentrarnos en el texto, solo que resulta sumamente importante entender la figura del Mesías para poder interpretar correctamente, de acuerdo a los cánones proféticos de la misma palabra, de qué nos va a hablar este salmo. Porque si no damos este contexto, nos pareciera que está hablando de David o de cualquier otro rey, llevándolo poéticamente a exageraciones. Y no, este salmo no se trata de, mediante hipérboles y otros recursos literarios, ensalzar la persona o la figura de algún rey de la casa de Judá. Más bien es el anuncio y la descripción de matices relacionados con el único rey que Dios aceptaría. Recuerden que uno de los mandamientos que le da el Señor a Israel es que no tendrían rey. Ustedes no van a ser como las demás naciones que ponen reyes sobre sí y este rey los esclaviza porque ya tienen rey. Dios es su rey. Sin embargo, por la dureza del corazón de ellos en los tiempos de Samuel, descrito en el capítulo 8 de su primer libro, Israel demanda ser como las demás naciones, desechando al Señor y a su liderazgo. Y es cuando el Señor permite que la nación tenga un rey, primeramente conforme al corazón de la nación. Y ahí tienen a Saúl.
Y después, por un acto de pura misericordia de Dios, el Señor levanta un rey conforme al corazón de él. Un rey justo, pero hombre. Y es David. Y como era justo, tenía temor de Dios. Pero como era hombre, muerto en delitos y pecados, vemos sus errores. En cambio, sí había un plan de que hubiera un único rey. Y ese era el Señor. Sabiendo que el Mesías vendría como rey, profeta y sacerdote, Cristo era el verdadero rey que debía venir para la casa de Israel. Y este es la descripción de ese rey, el Hijo de Dios. El texto en la versión Reina Valera dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ahora, ya que el estilo de la Reina Valera puede ser muy poético y a veces confundir, quisiera leer el mismo salmo para ustedes en una versión más dinámica. Y dice así: ¿por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su rey escogido, y gritan: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a liberarnos de sus ataduras. El Señor, el que reina en el cielo, se ríe de ellos. Luego, enojado, los asusta. Lleno de furor, les dice: yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo lo haré. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes, los harás pedazos como una olla de barro. Reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto, aprendan bien esta lección, adoren al Señor con alegría y reverencia, inclínense ante Él con temblor, no sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que buscan protección en Él. Para comenzar, sería bueno mencionar que aunque el texto no nos ubica en una fecha o en un autor específico, podemos inferir por el contexto de que los hechos ocurrieron en un tiempo en el que Israel estaba amenazado por las naciones vecinas. Los pueblos gentiles, viendo el crecimiento de Israel bajo un líder, deciden unirse para pelear contra la nación hebrea. Y encontramos un paralelo en los tiempos de David, quien al comienzo de su reino vemos que tiene que continuar las luchas de Saúl, donde muchas naciones vecinas se habían unido para destruir al reino de Israel. Esto lleva a muchos sabios judíos a pensar de que este salmo es del comienzo del reinado davídico. Ahora, yo estoy seguro de que este salmo fue escrito por David, y no porque lo digo yo, sino porque en las páginas del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 25 y 26, los apóstoles mencionan que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntarán en contra del Señor y contra su Cristo. Y esto ya es prueba contundente para dar la autoría a David. Con esto me pasa muy parecido a cuando leo los teólogos alemanes de la alta crítica que te dan sus argumentos de por qué Moisés no fue el autor del Pentateuco en sus hipótesis documentarias. Pero es que cuando yo voy al Nuevo Testamento, el mismo Jesús, mayor autoridad que todos los teólogos, de quien parte toda la verdad, nos dice: de mí escribió Moisés. Y para mí aquí termina la discusión. Así que podemos concluir que este salmo fue escrito por David en el tiempo en el que recibe un reino fragmentado por Saúl, con conflictos internos y sobre todo ataques externos de las naciones vecinas, siendo la figura inmediata el rey David, el ungido de Dios.
pero también siendo un tipo de Cristo, como bien enseñan los apóstoles en Hechos 4. Ya visto esto, vamos a adentrarnos ahora sí en el texto. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Lo primero que nos encontramos es un interrogante. Y aunque hay un interrogante, el salmista no está buscando información de por qué los enemigos actúan de esa manera. Antes bien, el rey David lo que se asombra de la insensatez de los enemigos del Señor, estas naciones paganas que planeaban una rebelión destinada al fracaso. Así que esta pregunta no viene por el sentido, sino como una expresión de asombro ante la lógica del hombre necio. Un paralelo pudiera ser mencionado en Pablo, quien respirando aires de muerte procuraba la destrucción del nombre de Jesucristo. Este es el mismo sentir que hay en estas naciones paganas, destruir la idea religiosa del monoteísmo. Todas las naciones tenían multitud de dioses y ahora en medio de ellas surge un pueblo que solo reconoce a un Dios y dicen que fuera de este Dios no hay nada. Esto les lleva a rebelarse en contra de quienes proclamaban esta verdad. El apóstol Pablo recibe camino a Damasco la revelación de Cristo y sintiendo el poder de Jesús, rostro en tierra, pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Cristo le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otra versión, esta última parte se traduciría como: es inútil que luches contra mi voluntad. Y aunque nos resulte lo más inverosímil posible imaginarnos que haya alguien capaz de rebelarse contra la autoridad suprema, la insensatez de la mente humana no conoce límite. Lamentablemente, la mayoría de los seres humanos viven en una relación de enemistad con su hacedor. El ateísmo no es más que un refugio de aquellos que deciden ante la realidad esconder su cabeza en un hueco en la tierra, pensando que si no la ven, no les afecta. El ateísmo es una religión, básicamente se sostiene sobre principios que han de creerse por fe. Que la materia es eterna, que la nada lo produce todo, que el desorden y el caos produce orden. En fin, existen multitud de argumentos que pudiéramos mencionar a favor del teísmo. ¿Y por qué sigue siendo tan popular el ateísmo en estos tiempos? Pues como diría Pablo en Romanos 1, porque es un arma muy eficiente para negar con injusticia la verdad. La gente no es que quiera creer tonterías como que todo procede de la nada y que la vida no tiene sentido y es vacía. La gente voluntariamente no quiere creer estas estupideces. Sin embargo, no le queda otra opción porque quieren desligarse de Dios, negar la soberanía de Dios. Y como aborrecen a Dios, ¿qué camino les queda? El del naturalismo ateo. Entonces, ¿por qué se enojan las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Porque el pecado enaltece la necedad. Es un culto al engaño, a la mentira. Dios es veraz, Dios es la verdad primera y final. La verdad absoluta está en el ser de Jesucristo. Entonces, antagónicamente, el pecado no le queda otro papel que ser la mentira absoluta. El engaño que hace creer a los necios que son sabios. Por eso el Salmo 53 empieza diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como consecuencia se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Pero vemos que lo que ocurre en la mente de los hombres necios es como la mente procura engañar al corazón. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso es una verdad ineludible para nuestras mentes. Nosotros vemos la creación y hay un testimonio muy claro de que si todo tiene un orden es porque hubo un diseñador que lo estableció de esa manera. El problema fundamental del hombre necio es que él aborrece esa realidad, pero su mente, su conciencia, se la está gritando cada mañana cuando abre los ojos y ve que el mundo presenta un diseño. Entonces su mente anhela ser cauterizada por el pecado y caminar en el engaño, negar la evidencia, y esa mente a su vez engaña al corazón diciéndole no hay Dios. Fíjense que lo que declara David en el Salmo 53 no es que el necio cree que no hay Dios, sino que el hombre necio procura repetirse en su corazón que no hay Dios. No es alguien que se rinde ante las evidencias de la no existencia de Dios, es alguien que quiere creer que no existe Dios. ¿Y por qué procura creerlo con tanta fuerza? Porque es abrumadora la evidencia de que Dios es real. Sin embargo, el pecado es experto en deformar en sus víctimas lo que Dios ha puesto y formar en ellas el carácter de un hombre necio. Y veremos que el problema de los ateos no es que ellos no puedan creer en Dios. El problema de ellos no es que tienen falta de fe, sino que el odio que le tienen a Dios les lleva a creer cualquier cosa.
Porque aplicando lógica y simple sentido común, siempre va a ser más plausible creer en que un ser sobrenatural es el originador de todo lo que vemos. Eso siempre va a ser más lógico que pensar que todo cuanto nos rodea es el resultado de causas actuando al azar, que no tenían ningún propósito, sin embargo produjeron un orden perfecto. Hay que tener más fe para creer que la nada produce todo, que para creer que un ser sobrenatural y causa suficiente produjo todo cuanto existe. Así que el necio no tiene un problema de incredulidad. El necio lo que tiene es un problema moral. No es que él no pueda creer, sino que él es capaz de creer lo más absurdo porque tiene un propósito, y es negar lo más evidente, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cualquier psicólogo sabrá que cuando una persona vive autoengañándose constantemente, eso va acumulando una tensión en él que tarde o temprano explotará, muchas veces en arranques de ira. Y es lo que pasa con estas naciones, que llegado un momento les molesta tanto que su vecino adore a una deidad que es completamente superior a todo lo que ellos han imaginado. Y en vez de progresar y aceptar que el verdadero Dios es el que reina en Israel, prefieren luchar en contra de ese Dios. Lo mismo pasa en nuestros días. La gente, en vez de aceptar que el cristianismo es la verdad, prefieren luchar contra la iglesia. Por esta causa están muriendo miles de hermanos cristianos en Nigeria, porque el Islam es una religión débil, una religión de muerte. Por eso es que al mundo árabe le molesta tanto tener una nación como Israel de vecino. Y por eso es que estos islámicos odian tanto al mundo occidental. Por eso el impío aborrece al cristiano. Es que, como diría Salomón, todo es vanidad. Analizando la vida desde una perspectiva sin Dios, no hay sentido en la sabiduría, no hay sentido en el placer, ni en las riquezas, ni el trabajo. Concluyendo en Eclesiastés que fuera de Dios la vida es vanidad. Y es muy interesante que Salomón tuviera que disponer de inmensas riquezas, una sabiduría dada por Dios y mucho tiempo para descubrir que fuera de Dios todo es vanidad. Algo que Eva entendió enseguida. Cuando es expulsada del jardín del Edén, su primer hijo, ella le pone Caín, que significa mi adquisición, poniendo la esperanza y el sentido de la vida en la maternidad. Lo curioso es que pasado un tiempo vuelve a concebir y al segundo hijo le pone Abel. ¿Y saben qué significa Abel? Vanidad. En fin, Eva entendió de que fuera del Edén, fuera de la presencia de Dios, todo es vanidad. A menudo piensan las personas en Adán o en Eva como personas tontas, casi retrasados mentales. Y créanme que ni Salomón, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, en sus mejores momentos, hubiesen sido rivales para Adán o para Eva. Eran genios intelectualmente. Solo que el intelecto no protege contra el pecado. Sí puede advertirnos, pero en última instancia es la obediencia. Eva entendió, y Salomón también, de que fuera de Dios todo es vano, inútil. Y es por esto que este versículo concluye que lo que piensan las naciones es vano, que todos los planes que hagan en contra del Señor serán inútiles. En el segundo versículo dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Los reyes de la tierra se levantan, es decir, pasan a la acción y consultan unidos. Salmo 133 habla de lo bello y maravilloso que es cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Esta es una promesa para la iglesia, pero el mundo solamente se reúne en armonía para pecar, ya sea para complacerse en el pecado o, como en este caso, consultar unidos para crear un plan, una estrategia donde todos juntos ejecuten acciones en contra del Señor. Jesús nos enseña en cierta parábola que aparecen en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, donde unos labradores a los cuales su Señor les encomienda el cuidado de una tierra deciden robársela. Cuando el Señor le manda mensajeros, ellos le hieren y matan. Y el Señor, en un acto de misericordia, antes de proceder a destruirle como podía ser desde un principio, decide enviar a su hijo. Y estos labradores, en vez de ver el gesto de amor de este Señor, el cual pudiera destruirle, en cambio está buscando negociar por el bien no del Señor, sino de los labradores malvados. Los mismos prefieren matar al hijo, dado que es el heredero y legítimo dueño de esta tierra. La parábola de los labradores malvados es la mayor ilustración de lo que dice este segundo versículo del Salmo 2. Y en el tercer versículo ya se refleja el deseo en sí mismo y la estrategia a seguir. Dice:
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, dicen, hagamos pedazos sus cadenas, liberémonos de su yugo. Otra versión dice, gritan, rompamos las cadenas y liberémonos de ser esclavos de Dios. Comentándoles el primer versículo, donde David se asombraba de cómo los impíos, los odiadores de Dios, hacen planes inútiles. Y te preguntas, esta gente son tan brutos que no se pueden dar cuenta de que contra la autoridad suprema no hay plan que pueda prosperar. ¿Se puede ser tan bruto? ¿Se puede ser tan necio intelectualmente? Y muchas veces pudiéramos imaginar, bueno, este nivel de ignorancia solamente se puede encontrar en los hombres. Y mira que estaríamos bien equivocados al pensar así. Recuerden que la primera rebelión en contra de Dios fue orquestada por un ser angelical. La misma palabra dice que Dios hizo a los ángeles superior a los hombres, en poder, en fuerza, en inteligencia. Sin embargo, el maligno en su tiempo fue un ángel que servía a Dios, pero dejándose vencer por el pecado, a pesar de toda su grandeza, este ángel de luz fue reducido a necedad, se convirtió en un necio. Así que ya podemos ver claramente lo que hace el pecado con aquellos que tocan. Los convierte en necios que vagan por este mundo sin propósito en la vida y solo desean unirse para conspirar en contra de Dios y de sus siervos. Sus ungidos aquí simbolizan a todos aquellos que hacemos su voluntad. Así que si un día te sientes agobiado por este mundo, recuerda que esto no es más que una seña de que vas por el camino correcto. El mundo solamente te puede aborrecer porque tú amas a Dios y ese amor es correspondido de Dios hacia ti. Y sí, estos 3 primeros versículos encabezan el primer acto de este salmo, de esta obra. Ahora pasamos al segundo, la respuesta de Dios ante estos enemigos que le han desafiado. El versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Acá la Reina Valera no es tan exacta con el texto hebreo, pues traduce el que mora en los cielos, cuando realmente la palabra yashab en hebreo se debiera traducir como el que se sienta como rey. Y contextualizándolo con la palabra que sigue, shamayim, que significa cielo, y entendiendo la enseñanza bíblica de que los cielos son el trono de Dios, pudiera traducirse mejor, el que se sienta como rey en los cielos se burlará de ellos. Aquí la Biblia de las Américas hace una mejor traducción del texto hebreo. Cabe mencionar que esta idea no es exclusiva de este salmo. El Salmo 59:8 dice, mas tú, Señor, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Y sí, cuando humanamente vemos la situación, nuestros enemigos son mayor en número, en fuerza. Sin embargo, debiéramos recordar la enseñanza en Segunda de Reyes 6, cuando rodeado de ejércitos y de enemigos, el profeta Eliseo le dice a su siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así que hay 2 tipos de forma de ver la rebelión. Desde la perspectiva humana, en las cuales las naciones que rodearon Israel y ponían en riesgo el reino davídico eran mayoría. Nadie en su sano juicio, viendo las cosas desde una perspectiva terrenal, iba a apostar por David y por la subsistencia de Israel. Sin embargo, también hay una perspectiva de la realidad que es la celestial. Y desde la perspectiva de Dios, que siempre será decisiva, la ventaja estaba en David. Y David conocía muy bien este principio. De hecho, cuando se va a enfrentar a Goliat, él le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Por eso David, en medio de aquella rebelión de los reyes vecinos que buscaban destruir su reino, él apelaba a su causa al Señor. Así que desde la perspectiva humana se ven las cosas de una manera, pero desde la perspectiva celestial las cosas son completamente distintas. Ahora, es la voluntad de Dios la que permanecerá, la que prevalece es la perspectiva celestial. Por eso David venció a Goliat e Israel logró imponerse sobre las naciones paganas en derredor. De hecho, podemos ver que la respuesta de Dios es burlarse. Se ríe de los planes de los hombres y vuelve a ratificar su compromiso de establecer el trono de David como fundamento para el reino mesiánico. Después de la reacción de Dios de burlarse de los planes de estos reyes que piensan que unidos pueden prevalecer contra Dios, viene una reacción ya formal y es cuando le responde en su ira.
Antes de terminar con este versículo 4, me gustaría mencionar el paralelismo también que existe con lo que ocurrió en los tiempos de Nimrod. Génesis capítulo 10 nos indica que este hombre llegó a ser el primer poderoso en la tierra y fue el comienzo de su reino, Babel. Y precisamente fue en esta ciudad, en Babel, donde los hombres después del diluvio, en vez de aprender de sus errores, prefirieron repetir la historia. Se reunieron y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y bueno, todos conocemos en qué terminó esa historia. Fueron dispersados, pues a pesar de que ellos tenían un plan para no ser dispersados, y se unieron para desafiar a Dios, al final la voluntad del Señor prevaleció y fueron dispersados por la tierra. Cierto sabio dijo que no conocer nuestra historia nos condena a repetirla, y es lo que se ve en la escritura. Ni los prediluvianos, ni los siervos de Nimrod, ni los vecinos de David conocían su historia, pues si no, se hubiesen dado cuenta que todo el que desafió a Dios fracasó en su empresa. Dice el versículo 5 del Salmo 2 que el Señor iba a hablar a ellos en su furor y les turbaría con su ira. En otra versión dice: en su enojo les responde, en su furor les intimida. La Nueva Traducción Viviente dice: después les responde con enojo, les atemoriza con su intensa furia. Aquí se entiende mejor. Y el enojo de Dios y la furia no viene de alguien que tema que sus planes sean frustrados, sino de cómo han llegado al colmo de la necedad de desafiar a Dios. Esta gente no se quiere en la vida. Si aún contra las fuerzas de la creación el hombre no tiene alternativa, ningún presidente detiene las olas de un tsunami ni la fuerza de un huracán, nadie desvía la trayectoria de un tornado, ni existe presidente o rey que detenga un terremoto. En otras palabras, si nuestra fuerza es incapaz aún de lidiar con la furia de la creación, ¿cómo puede ser tan presuntuoso el hombre de pensar que es capaz de detener a aquel que es superior a toda la creación? Es como si el Señor dijera: si ustedes no pueden con mi creación, ¿creen que van a poder con el Creador? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? En el versículo 6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En otras palabras, el Señor les declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Así que por mucho que ustedes conspiren, por mucho que se enojen, mis planes son invariables. Yo no voy a ceder. Aunque ustedes se molesten porque yo le haya dado un rey a Israel, y por mucho que pretendan levantarse en armas contra ese rey está respaldado por mí y no puede caer, porque así lo he decretado. Y en el versículo 7 señala: yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Una traducción más entendible diría: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. La Biblia de las Américas dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y con este versículo tenemos que tener precaución, porque aunque ciertamente tiene un valor profético altísimo, el cual vamos a analizar a continuación, también tiene un cumplimiento inmediato. Recuerden, como decía, que este salmo era usado en las coronaciones de los reyes en Israel, así que tenía un cumplimiento inmediato también. El rey que era coronado para guiar a la nación debía hacerlo desde la perspectiva de un hijo del Señor. Desde hoy tú me responderás como un hijo a su padre. No vas a gobernar como tú quieras, vas a gobernar según yo te ordene, porque quien te ha puesto en el trono he sido yo, dice el Señor. El versículo parte de la publicación del decreto. El Señor ha decretado esto. El decreto recoge el fundamento del reino. Y anteriormente estábamos planteando un cumplimiento literal de este versículo. Y fue en la persona de Salomón, a quien Dios le habla en varias ocasiones cuando inicia su reino, ya sea para darle sabiduría o para iluminarle con los últimos detalles de la construcción y dedicación de su templo. Pero si algo resalta en el trato de Dios con Salomón es que le llama hijo. En 1 de Crónicas 17 se dice: yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti.
Acá el Señor le está diciendo a David que no podía construir él un templo porque él había derramado sangre. Él era un rey de conquista, de guerras, de batalla. Él había peleado las batallas del Señor en contra de estas naciones que dice el Salmo 2 que se levantan en contra del Señor y de su rey. David había sido ese rey. Ahora, después de él vendría un rey que sería un pacificador, que es lo que significa el nombre Salomón. Y desde los días de David ya el Señor está anunciando que ese rey le será por hijo y que no iba a quitar de este rey la misericordia como lo hizo con el antecesor a David, con el rey Saúl. Y luego en Primera de Crónicas 22 vuelve a decir: Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿Y por qué hablaba de diferenciar en este texto, como en tantos otros, entre lo que es para Salomón y la descendencia de David y lo que se cumplirá perfectamente en Cristo? Bueno, porque hay rasgos que no encajan en uno o no encajan en el otro. El profeta Samuel le habla a David del rey que vendría después de él y dice: Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí está hablando de Salomón, que fue quien edificó el templo, y el Señor afirmó su trono para siempre. Pero el cumplimiento de que el trono de Salomón fue afirmado está en Cristo, pues la dinastía del rey Salomón se ve interrumpida y privada del trono de Jerusalén cuando en el siglo VI, aproximadamente en el año 586 a.C., el templo es destruido por Nabucodonosor II y los babilonios llevarían cautivo al pueblo de Judá por 70 años. Así que el cumplimiento tiene que ser en Cristo. Y bueno, el que realmente edificó la casa, que es la iglesia, es Jesucristo. Así que esta primera parte la comparten ambos personajes, Salomón y Cristo. Y vemos que para que la profecía de que el trono de Salomón se mantenga para siempre, alcanza su verdadero cumplimiento por la obra de Cristo. Y sigue Samuel diciendo: yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Claramente aquí está hablando de Salomón, porque Cristo es hijo desde la eternidad. Cristo no llegó a ser el hijo de Dios. Él siempre ha sido el hijo de Dios el Padre. Porque como el Padre es eterno, lo es en relación a que tiene un hijo eterno. Sin embargo, Salomón llegó a ser hijo de Dios. Y aquí estaría la explicación o la respuesta a lo que dice el Salmo 2.7. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y si ese mal, ¿ven lo que me refiero? Aquí no puede estar hablando de Cristo. Aquí está hablando de Salomón. ¿Ven cómo los dos personajes se mezclan en la profecía? Y hay que tener mucho discernimiento a la hora de entender a cuál de los dos aplicamos cada parte de la profecía. Y si él hiciera el mal, aquí está hablando de Salomón, que Cristo no puede hacer el mal, yo le castigaré con vara de hombre. El Padre nunca castigó a Cristo por haber hecho el mal, y el castigo que recibió Cristo en la cruz no fue con vara de hombre, fue la ira del Padre sobre él. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y toda esta última parte de la profecía se cumple en Salomón. Sin embargo, sigue diciendo Samuel: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Ojo con la palabra eterno. Eterno no significa sin fin, significa también sin principio. La única interpretación posible de que una persona viniera e hiciera que el trono de David fuera eterno es el Hijo encarnado, el cual es eterno. Como Jesús no tiene ni principio ni fin, se cumple la profecía de que el trono de David sería eterno. Así que volviendo al Salmo 2.7, el decreto real que sostenía el reino de aquel que era ungido en Jerusalén era la declaración de Dios de que mi hijo eres tú, yo te he llegado a engendrar hoy. En el momento en que una persona, ya sea Salomón o su descendencia hasta el cautiverio babilónico, era entronado, hacía un compromiso de que desde aquel momento él respondería por la nación ante Dios como hijo que se somete a la autoridad de su padre. En el versículo 8 ya diría: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y recuerden que todas estas naciones eran precisamente los que estaban luchando contra este rey. Y Dios le está diciendo al rey: si tú me lo pides, yo te voy a dar lo que es de ellos. Es muy interesante que Israel solamente pudo tener un dominio real y objetivo sobre la tierra prometida que Dios le había dado en los tiempos de David, cuando había un rey conforme al corazón de Dios.
Bueno, ciertamente en los tiempos de Salomón también pudo tener un control, pero siempre la Biblia dejó claro que Dios estaba teniendo esta misericordia de Salomón por la promesa dada en los días de Samuel y por amor de su siervo David. Y de los reyes después de Salomón, pocos hicieron lo recto ante los ojos del Señor. Y a diferencia de lo que muchos piensan, que Israel siempre va a ser el pueblo de Dios de una manera que si Israel llega a ser impiedad, sigue siendo la nación de pacto, la nación santa. No, Dios es juez justo y no tendrá por inocente al culpable, aunque se llame Israel, aunque se llame Estados Unidos, aunque se llame como se llame. Dios es justo. Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios no le permitió sostener injustamente la tierra prometida, porque ellos recibirían la tierra en cuanto cumpliesen su parte del pacto, y la parte del pacto que le correspondía era el responder ante Dios como hijo, no como enemigo. Y las evidencias son concretas. Israel, después que David falleció, más que buscar el pacto, lo que hizo fue deshonrarlo, punto que Dios tiene que castigarle con un cautiverio al reino del norte en el 721 a Siria, y el reino del sur, como ya dijimos, fue llevado como castigo a Babilonia 70 años. De tal manera que esta promesa que Dios le hubiese gustosamente cumplido a Israel, si ellos hubiesen permanecido fieles al pacto davídico, lo cual no hicieron, por eso no pudieron recibir las naciones como herencia, Dios lo cumpliría en la persona del Mesías, pues por la obra de obediencia al antiguo pacto y el fundamento estable del nuevo pacto, el rey de la tribu de Judá, Jesucristo, cumpliría obedientemente las demandas del Padre, a punto tal que cuando éste le revela que su fin era morir en la cruz, el Hijo dice: Padre, aparta de mí esta copa de ser posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la relación de un hijo con su padre. Y en base a los méritos de Cristo es que se puede cumplir esta promesa. Pídeme y yo te daré por herencia las naciones. Y esto se cumple en la era gentil, cuando por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, las naciones se convierten a la fe en el único verdadero Rey de Israel. Hoy el Evangelio de Jesucristo ha llegado a los confines de la tierra. El mensaje y el decreto de este Rey ha sido proclamado en todo el mundo. Y este mensaje está cimentado sobre el arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Cristo. Por lo general, los reyes de las naciones piden sacrificio de su pueblo para beneficiarse de ellos. Y aquí, el verdadero y único rey se sacrificó él para beneficiar a su pueblo. Ahora, no olvidemos que en el contexto del Salmo 2, estas naciones a las que se está refiriendo que el rey debía regir con vara de hierro, era a los pueblos, a los reinos vecinos a David, que se estaban rebelando en contra de su reinado y en contra de su Dios. Y efectivamente, David venció sobre ellos. David expandió las fronteras de Israel como nunca se había visto antes. Cumplió el sueño de Josué, la bendición que Moisés vio de lejos y no pudo abrazar. Y el quebrantamiento con vara de hierro más bien viene a cumplirse en Salomón, quien en su trato de vasallaje abusaba, en muchos casos explotaba a las naciones que estaban bajo su mando. En tiempos de Salomón, el Líbano tenía que ofrecer tributos inmensos para la construcción del templo o para la construcción de la casa del palacio del rey Salomón. Como vasija de alfarero los desmenuzarás, dice el versículo 9. Y no quiero entrar en el contenido escatológico que pueda haber en este salmo, porque si no el estudio duraría más de 2 horas. Pero lo cierto es que aquellos que se rebelan contra el verdadero rey de Israel, contra Cristo, se olvidan que somos barro en manos del alfarero y que el alfarero, con la misma autoridad que creó la vasija, la puede destruir por cuanto encuentre imperfección en ella. Romanos 9, Pablo diserta sobre la potestad y la soberanía de Dios como alfarero y le dice a sus oyentes: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bueno, y sé lo controversial que puede ser este texto, pero sin entrar en la soteriología, pudiéramos decir que ya seas arminiano o wesleyano o agustiniano calvinista, coincidimos en que el texto no está queriendo decir que Dios preparó gente con el único objetivo de ser echados al infierno. Pues la gramática griega lo que dice no es que Dios los creó para destrucción, sino que ellos se hicieron para destrucción. En esta realidad coinciden arminianos y calvinistas. Ahora, ubicándonos en el contexto del Salmo, los que iban a ser desmenuzados como vasija de alfarero eran estas naciones que habían llegado a esta condición de hacerse vasos de deshonra por cuanto desafiaron a Dios y a su ungido.
Así que todo aquel que desafía la autoridad y la soberanía de Dios se constituye automáticamente en un vaso de ira, en un vaso de deshonra. Pero Dios es misericordioso. Por eso prosigue en el versículo 10 diciendo: ahora, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Y acá se entra en la cuarta fase de este salmo. La primera recoge lo dicho del versículo 1 al 3, la rebelión de las naciones. La segunda fase se recoge entre los versículos 4 y 6, que es la respuesta divina a la rebelión de las naciones. Hay una tercera fase que se expresa entre los versículos 7 y 9, y es el decreto del ungido. Luego vendría un cuarto acto expresado entre los versículos 10 y 12, que es la advertencia final a los reyes. Se les exhorta en el versículo 11 diciendo: servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y concluye diciendo: bienaventurados todos los que en Él confían. En nuestros tiempos se ha proclamado tanto el amor de Cristo que es imposible para muchos verlo como el Mesías príncipe, como aquel que es muy conveniente tenerlo contento y que no se enoje. Cristo es tan misericordioso a la luz de lo que se predica hoy en día, que se termina obviando profecías bíblicas como la de Isaías 63, donde describen a Jesús de la siguiente manera: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Y está describiendo las naciones que están en derredor de Israel, aquellas que se han rebelado contra el Señor y contra su ungido. Y sigue: este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Descripción de Cristo, lógicamente. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Aquí habla de la venganza de Cristo Rey, de sus enemigos, de aquellas naciones que se rebelaron contra el decreto del Señor y contra el ungido. Y esto tiene un cumplimiento más allá de David conquistando las naciones en derredor, o incluso más profundo a lo que muchos tratan de especular hoy, de que este es el cumplimiento de Israel destruyendo a sus vecinos para cumplir la voluntad de Dios en el Salmo 2, como muchos han tratado de reivindicar hoy en día con lo que está haciendo Netanyahu y lo que está pasando entre Israel y los árabes. No, esto tiene un cumplimiento en cuanto Cristo, en su regreso, cuando venga como Mesías príncipe, cuando ya no haya más tiempo para arrepentimiento, cuando se haya colmado su misericordia, venga como juez justo de todas las naciones y cumpla esta profecía, en la cual muchos no reconocerán a ese Jesús, pues lo han caricaturizado tanto que ni siquiera se lo imaginan ejecutando los juicios de su ira. Pero el Salmo 2 dice claramente: servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, es decir, a estos rebeldes, aquellos que se niegan a servir a Cristo, aquellos que se rebelan y rechazan la gracia hoy en día, los que se burlan y proclaman públicamente no necesitar de su gracia. No les convendría ver a ese Cristo amoroso, enojado. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Una de las características que tiene la ira de Dios es que es impredecible. No es en vano que Jesús nos dice que el día y la hora de su retorno a este mundo nadie lo conoce sino el Padre. Nadie puede tener un plan de arrepentimiento premeditado, porque el Señor llegará como ladrón en la noche cuando nadie lo espera, y el día de su juicio, el día de retorno de Cristo, llegará de repente, pues se inflamará de repente su ira. Sin embargo, termina diciendo: bienaventurados todos los que en Él confían. Y volvemos a cerrar con la palabra que abrió el Salmo 1. Esher, felices, sumamente bendecidos todos los que esperan el retorno de Cristo Rey.